¿Imaginas llegar a tu chalet de descanso en los Pirineos solo para descubrir que tu propia familia ha falsificado tu firma? ¿Contratado reformas y planea mudarse sin permiso? Esta es la impactante historia de traición familiar de Laura Mendoza, exitosa experta en ciberseguridad de Madrid. Laura solo buscaba unos días de paz en su refugio personal. Pero encontró su baño convertido en un mármol blanco vulgar, su dormitorio destrozado y un permiso de obras con su firma falsa. Lo que sigue es una batalla épica de poder notarial falso, préstamos ilegales y conspiración familiar que revela la verdadera cara de la codicia. No te pierdas cómo una profesional de la seguridad digital desmantela la mayor traición de su vida con pruebas irrefutables y justicia implacable. Una historia llena de drama, emociones y venganza que te dejará sin aliento. Perfecta para quienes aman las historias reales de traición familiar y dramas intensos. Laura Mendoza, de 34 años, dirigía Fortaleza Digital, una firma de seguridad de datos en Madrid que se especializaba en detectar las vulnerabilidades que otros pasaban por alto. Su vida era un búnker de encriptación, autenticación de 2 factores y cortafuegos impenetrables. Pasaba los días anticipando traiciones digitales, mapeando vectores de amenaza y sellando brechas. Sus clientes eran empresas y personas de alto patrimonio que sabían que la información es el bien más valioso y peligroso del mundo moderno. Su trabajo consistía en protegerlos. Su punto débil resultó ser. Fue creer que su propia familia operaba con un protocolo diferente. Uno que no requería encriptación. Aquella tarde conducía hacia su chalet, su refugio escondido en el abrazo afilado y silencioso de los Pirineos aragoneses, cerca de Jaca. El plan era sencillo, casi elemental: 48 horas sin cobertura, sin emergencias de clientes, sin informes de pruebas de penetración. Solo ella. El frío de alta montaña y una pila de libros que llevaba 6 meses queriendo leer. El detox digital no era un lujo, era una necesidad. Su cerebro parecía un servidor con demasiadas instancias abiertas, recalentado y ruidoso. La grava crujió bajo las ruedas del todoterreno. Un sonido familiar de bienvenida. Apagó el motor y el silencio fue inmediato, vasto y perfecto. Bajó. Respiró el aire cortante de pinos y el frío fino que siempre le pinchaba los pulmones de la mejor manera. Caminó hasta el porche. Sacó la pesada llave de latón del bolsillo. Entonces vio la primera anomalía, una caja de seguridad barata de obra fijada al marco de la puerta. No era suya. La suya era digital, sincronizada con el móvil. Esta era un simple tambor de 4 dígitos, gris y ya con manchas de óxido. El estómago se le encogió. Se acercó. La madera de nogal del marco estaba astillada donde habían clavado los tornillos. Una instalación burda y violenta. Probó el viejo código de emergencia, 1-2-3-4. La caja se abrió con un clic. Dentro, brillante y nueva, estaba la llave de la puerta principal. La llave de repuesto que guardaba escondida en la cocina dentro de un tarro de cerámica. Usó su propia llave. La cerradura resistió. Rígida. Al empujar la puerta, el olor la golpeó primero. No era el familiar aroma a cedro, libros viejos y leve humo de chimenea. Era el olor acre químico de silicona nueva, imprimación y polvo de yeso. Sus botas, que deberían haber pisado las tablas oscuras y cálidas de nogal que ella misma había elegido,
Aterrizaron sobre un suelo cubierto de polvo blanco fino. Yeso por todas partes. Una película fantasmal que cubría cada superficie. Empañaba las vetas profundas de la madera y flotaba en el aire como niebla. Avanzó. Las grandes ventanas del salón que daban al valle habían desaparecido. No rotas, sino desmontadas y apoyadas en caballetes. Los marcos estaban en carne viva, esperando nuevos cristales. Plásticos gruesos grapados al techo ondeaban con la corriente. ¿Qué demonios?, susurró. No era sorpresa. Era análisis. Era una brecha. Caminó hacia el pasillo, dejando huellas nítidas en el polvo blanco. La puerta del baño de invitados estaba abierta. O mejor dicho, donde había estado la puerta, ya no estaba. El interior era irreconocible. Las baldosas de pizarra cálida color tierra que había traído de Galicia habían sido destrozadas a martillazos. En su lugar, un suelo de mármol blanco pulido cegador, tan brillante que parecía mojado. Las vetas eran de un gris agresivo y chillón. El sencillo lavabo pedestal había desaparecido, sustituido por una monstruosa vanity con grifería chapada en latón. Y en el centro, donde antes había una ducha simple, ahora presidía una bañera dorada con patas de león. Ridícula, de imitación barata de lujo que gritaba inestabilidad. Retrocedió, con el olor del rejuntado fresco metiéndosele en las fosas nasales. Fue al dormitorio principal, su santuario, el lugar que había diseñado para la paz absoluta. La puerta estaba fuera de sus goznes. Dentro, la escena era de destrucción activa. Su cama a medida había desaparecido. El colchón también. La pintura verde bosque profunda que tanto amaba estaba cubierta por un papel pintado floral pastel horripilante. De esos que ves en moteles cutres. Burbujeaba en las juntas. En la esquina, habían instalado una nueva vanity con espejo rodeado de luces de Hollywood. Los cables colgaban de agujeros donde antes estaban sus apliques de lectura. Los enchufes estaban al descubierto, crudos y peligrosos. Esto no era una reforma. Era un exorcismo. Alguien intentaba borrarla de su propia casa. Retrocedió. El pulso firme pero helado. Entonces lo vio. Pegado a la pared junto a la entrada de la cocina con cinta de pintor azul, un único papel. Un permiso de obras. Se acercó. Sus ojos recorrieron los datos. Permiso para reforma integral interior, baño y suite principal. Contratista, Reformas Pirineo Alto. Nunca había oído hablar de ellos. Luego la línea del solicitante. La firma. Decía, Laura M. A simple vista parecía pasable. Pero toda su vida consistía en mirar más de cerca. La M. de Mendoza estaba demasiado redondeada. La M. del apellido demasiado afilada. El espacio entre los nombres estaba mal. Demasiado apretado. Era una firma hecha por alguien que había visto su nombre escrito. Pero nunca la había visto firmar. Sacó el móvil. Las 48 horas de detox habían terminado. Sus dedos se movieron solos. Memoria muscular de 1000 brechas de datos. Abrió la cámara. No grabó un vídeo para llorar. Empezó a documentar. Grabó en alta resolución.
Su voz. Tranquila. Narrando para el registro. Hora, 3:17. Ubicación, mi propiedad. Inicio documentación de entrada no autorizada y destrucción. Filmó la caja. La llave. El marco astillado. Filmó el polvo. Las ventanas desaparecidas. Filmó la abominación del baño. Deteniéndose en las marcas de los nuevos accesorios. Capturando el número de serie de la caja de la bañera que aún estaba en el pasillo. Filmó el dormitorio. Los cables al aire. El papel pintado horripilante. Hizo zoom en el permiso. Capturando cada línea. Entonces oyó un motor de furgoneta. Grava crujiendo. Salió al porche. Una gran furgoneta blanca con Reformas Pirineo Alto en el lateral aparcaba. 3 hombres con ropa de trabajo polvorienta bajaron con cajas de herramientas y cafés. El que parecía al mando. Con portapapeles. La vio y asintió. Buenas tardes. Tú debes de ser la hermana de Belén. La sangre se le heló. ¿Quién eres? El hombre pareció confundido. Soy Miguel. El capataz. Hablamos esta mañana con Belén. Dijo que ella se encargaba de todo, que eras un poco especial. ¿Belén Ruiz? Preguntó Laura. La voz perfectamente neutra. Sí. La señora Ruiz. Copropietaria. Ella nos contrató. Firmó los contratos. Copropietaria, repitió Laura. No era pregunta. Era un dato. No existe ninguna copropietaria. Esta es mi propiedad. La expresión relajada de Miguel se tensó. Señaló el permiso en la pared. Todo está registrado en el ayuntamiento. Tenemos contrato. Señora. Firmado por usted. Nunca he visto ese contrato, dijo Laura. Nunca he hablado con vosotros y nunca había oído hablar de Reformas Pirineo Alto. Estáis allanando. Los otros 2 trabajadores se detuvieron. Miguel levantó las manos. Mira. Señora. No sé qué drama familiar tenéis. Pero tenemos un contrato de 135.000 euros firmado y notariado. Y un depósito de 20.000 euros que ya se cobró. Solo hacemos nuestro trabajo. Las cifras le cayeron como piedras. 135.000. 20.000. No eran cantidades pequeñas. Esto era una operación planeada y financiada. ¿Quién os dio la llave? Estaba en la caja. La señora Ruiz nos dio el código. Dijo que las 2 lo habíais acordado. Ella, dijo Laura, es mi hermanastra. No tiene ningún derecho de propiedad sobre esta casa. Ni ella ni vosotros. Encendió la cámara del móvil hacia él. Di tu nombre para el registro. Por favor. Miguel se sobresaltó y levantó la mano. Oye. No hace falta eso. Di tu nombre completo. El de tu empresa y la matrícula de la furgoneta. Miguel Santos. Reformas Pirineo Alto. Está en la furgoneta. Laura filmó la furgoneta. La matrícula. Las caras de los 3 hombres que se removían incómodos. No eran delincuentes. Eran peones. Pero eran el primer eslabón de la cadena. Yo soy Laura Mendoza, dijo.
girando la cámara hacia sí misma para sellar su identidad. Soy la única propietaria de esta finca. No he autorizado ninguna obra. No he firmado ningún contrato. Volvió la cámara hacia Miguel. Vosotros y vuestro equipo tenéis que recoger las herramientas y marcharos inmediatamente. No podemos irnos así como así, protestó él, alzando la voz. Tenemos material en obra. Tenemos un calendario. Cesad y desistid de toda actividad de inmediato, dijo Laura con precisión legal. Si tocáis una sola cosa más en esta casa, haré que os detengan por daños a la propiedad. Miguel aguantó un momento. Luego los hombros se le hundieron. Sabía cuándo había perdido. Vale. Pero tendrás que hablar con nuestro jefe y con Belén. Nos deben el trabajo realizado. Podéis enviar las facturas a Belén Ruiz, dijo Laura. Ahora. Por favor. Marchaos. Recogieron. Enfadados y hoscos. Laura se quedó en el porche grabando hasta que la furgoneta desapareció. El silencio que regresó no era paz. Era violación. Volvió dentro. El polvo y el olor químico la asaltaron. No se sentó. No había dónde sentarse. Fue a la cocina. Su máquina de café de alta gama había desaparecido. La isla de madera maciza que había mandado hacer a medida estaba cubierta de planos. Los armarios seguían intactos. Pero la cerradura de la puerta trasera había sido forzada. La caja de llaves de emergencia del despensa, la que su padre Enrique había insistido en instalar, por si acaso, estaba vacía. Las piezas encajaban. Llamó a su abogado. Javier Costa. Contestó al segundo tono. Laura. Creía que estabas desconectada. Javier. Tengo una situación. Necesito que saques la escritura del chalet ahora mismo. Verifica titularidad única. Laura. ¿Qué pasa? Hazlo otra vez. Luego busca a la empresa Reformas Pirineo Alto. Quiero saber si han registrado alguna anotación preventiva y necesito localizar al notario que aparece. ¿Qué está pasando? Estoy en el chalet. Está destrozado. Hay una cuadrilla de obra contratada por mi hermanastra Belén. Silencio al otro lado. Vale. Estoy consultando el registro de la propiedad ahora mismo. Eres propietaria única al 100%. ¿Sin cargas? ¿Sin copropietarios? Nada. Hay un permiso pegado en la pared, dijo Laura. Voz dura. Lleva mi firma falsificada. Vale. No toques nada. Sigue grabando. Documenta todo. Ya está hecho. Te envío los archivos ahora. Laura colgó y llamó al ayuntamiento. Navegó el contestador automático. La paciencia como un hilo fino. Finalmente. Una voz humana. Dígame su nombre y la dirección de la finca. Estoy mirando un permiso de obras pegado en mi pared que yo no solicité. Necesito saber su estado y origen. La funcionaria tecleó. Sí. Señora. Permiso número presentado electrónicamente hace 10 días. Está activo. Se presentó con un poder notarial que da permiso a Belén Ruiz para actuar en su nombre en todos los asuntos relacionados con la propiedad. La presión arterial se le disparó. Un poder notarial.
Esto no era solo una reforma. Era robo de identidad. Era estafa agravada. Yo nunca firmé ningún poder notarial, dijo Laura. Voz peligrosamente tranquila. Necesito una copia de ese documento inmediatamente. Se lo puedo enviar al correo que tenemos registrado. Por favor. El móvil pitó. Abrió el PDF. Allí estaba. Un poder notarial estándar. Su nombre. Su dirección. El nombre de Belén. Y abajo su firma, la misma falsificación apretada y afilada del permiso, y el sello de notario. C. Navarro. Esto era una declaración de guerra. Reenvió el correo a Javier con una sola línea: tienen poder notarial. Volvió al salón. Rodeada de escombros. La cuadrilla se había ido. Pero la violación seguía allí. Miró la cinta azul que sujetaba el permiso. No la arrancó. Era prueba. Volvió al coche. Sacó el portátil y lo conectó al hotspot del móvil. Entró en su correo seguro. Redactó un mensaje formal a Miguel Santos. CC a Javier Costa. Asunto: cesación inmediata e inminente de obras no autorizadas. Estimado señor Santos. La presente constituye notificación formal de cesación y desistimiento de toda actividad en la propiedad arriba mencionada. Soy Laura Mendoza, única propietaria registral. No he autorizado en modo alguno estas obras. El contrato que poseen es fraudulento. El poder notarial que se les presentó es fraudulento. No deben volver a contactar con la propiedad. Cualquier intento de entrada será denunciado a las fuerzas del orden. Toda comunicación futura deberá ir a través de mi letrado. Javier Costa. Aquí copiado. Envió. Luego encontró el número de Miguel en el permiso y le mandó un mensaje: revisa tu correo. Has sido notificado formalmente. Se recostó en el asiento. El sol empezaba a esconderse tras las cumbres, proyectando sombras largas y frías. Sus 48 horas de paz habían desaparecido, sustituidas por una resolución fría y familiar. Esto era su profesión. Solo que en otro campo de batalla. No era un conflicto familiar. Era una brecha. Y ella sabía mejor que nadie exactamente cómo cerrar una brecha. No se marchó del chalet. No podía. Sentía que abandonaría la escena de un crimen. Entregaría la victoria a los intrusos. Se quedó sentada en el asiento del conductor. Motor apagado. El frío profundo de la montaña colándose por el cristal. El portátil zumbaba en el asiento del copiloto. Conectado al hotspot. Su centro de mando digital en medio de una violación física. El móvil sonó. El sonido digital cortó el silencio. Javier. Laura. Su voz era tensa. Todo negocio. La titularidad está limpia. La he sacado 2 veces. Eres propietaria única indiscutible. Sin cargas. Sin segundas hipotecas. Sin copropietarios. Punto. Bien, dijo Laura. Aunque la palabra sonó hueca. Era solo la línea base. Pero, continuó él. Y Laura se preparó. He investigado a Reformas Pirineo Alto y han registrado una anotación preventiva contra la propiedad.
Procedimiento estándar para garantizar el pago en un trabajo grande. Se presentó hace 2 días. ¿De cuánto? Del importe completo del contrato, 135.000 euros. El aire frío se le quedó atascado en la garganta. Una anotación preventiva de 135.000 euros sobre su chalet por unas obras que nunca pidió. Por una destrucción que nunca autorizó. No pueden hacer eso. Javier. Las obras son fraudulentas. Pueden si creen que tienen un contrato válido firmado por la propietaria, dijo Javier. Voz cortante. ¿Qué? Según ellos, tienen. Necesito ese contrato completo. Laura. No solo el permiso. Miguel Santos respondió al requerimiento. Estaba asustado. Adjuntaba todo el paquete documental. Quería cooperar. El portátil pitó. Javier y Laura abrieron el PDF al mismo tiempo. Separados por 300 kilómetros. Era un contrato estándar de varias páginas. El alcance de las obras estaba detallado con escalofriante precisión, reforma de lujo integral de suite principal y baño. La lista de materiales le revolvió el estómago. Mármol italiano Carrara blanco. Grifería chapada en oro. Vanity estilo Hollywood. Papel pintado floral personalizado. Era un inventario línea por línea del gusto hortera y desesperado de Belén. Y al final. La página de firmas, su nombre. Laura M. Miró con zoom hasta que los píxeles se emborronaron. Es la misma falsificación que el permiso, dijo. El trazo vertical de la M está mal. El espacio entre Laura y Mendoza no existe. Está apretado. Como un niño intentando meter su nombre en una caja pequeña. Es una falsificación burda, coincidió Javier. Pero falsificación al fin y al cabo. Ahora mira el sello del notario en el poder. C. Navarro. La he investigado. Es notaria real. Pero su comisión está registrada en Zaragoza. No aquí en Huesca. Está a 2 horas de distancia. Y notablemente a 2 horas de donde vive Belén. Así que se desplazaron a otra ciudad para encontrar a un notario concreto, murmuró Laura. La parte investigadora de su cerebro tomó el mando. Oh, dijo Javier. Voz grave, el notario está comprometido o fue engañado. Llegaremos a ella. ¿Y los correos? ¿Las instrucciones al contratista? Estoy en ello, dijo Laura. Esto era su terreno. Miguel había reenviado toda la cadena de correos. Un registro digital completo de la conspiración. Sus ojos recorrieron el campo, Los correos de Belén venían de su cuenta personal. Florida. Pero los que autorizaban pagos parciales. Los que aprobaban el mármol blanco hortera. Los que decían, proceded. Laura está de acuerdo. Venían de laura@fortalezadigital.es. El dominio de su empresa. Javier, dijo Laura. Voz afilada y fría. Suplantaron mi dominio. Registraron un dominio parecido. Probablemente le costó 12 euros y 5 minutos. Es amateur. Pero efectivo si tratas con un contratista que no mira los detalles del encabezado. No necesitó a Javier para esta parte. Sus dedos volaron por el teclado. Abrió su propio terminal. Saltándose la interfaz simple.
Extrajo la información completa de cabecera del correo fuente en bruto. Era ridículamente simple. Una pista digital dejada por un idiota. Te lo tengo, dijo tecleando un comando. Los correos se enviaron desde una IP pública de una cafetería en Zaragoza y usó una VPN. Pero de las gratuitas baratas. La IP está registrada en un servicio, Ocúltate, con sede en Panamá. Es el tipo de cosa que usan los chavales para descargar películas. No para fraudes graves. No era un ataque sofisticado. Era una disputa doméstica con una escopeta digital. Era sucio. Ruidoso y lleno de metralla rastreable. Javier. Mira otra vez la solicitud del permiso de obras, dijo Laura. Abriendo el archivo del ayuntamiento. Apartado 4. Nombres de futuros residentes. Él se quedó callado un segundo mientras abría su copia. Lo veo. Belén Ruiz y 2 menores. La sangre se le heló. Planeaba mudarse con sus hijos. Los usaba como escudos humanos. Como palanca emocional. ¿Cómo ibas a echar a tu hermana y a sus 2 niños pequeños? Ya oía el argumento. La culpa familiar siendo usada como arma por la familia extendida. Era una maniobra de relaciones públicas cocinada directamente en la solicitud fraudulenta. Esto es, no encontraba la palabra. Una estrategia, terminó Javier por ella. Profundamente manipuladora. Ahora. El poder notarial. El adjunto. La prueba de identidad. ¿La viste? Laura volvió al archivo del poder. Para notarizar un poder. Incluso fraudulentamente. Se necesita un DNI o pasaporte oficial. Adjunto a la solicitud había un escaneado. Su pasaporte. Pero no el actual. Era el antiguo. Caducado hacía 3 años. Reconoció la foto al instante. Procedía de la filtración KYC. Una base de datos de verificación de clientes de una plataforma de criptomonedas que había usado brevemente 5 años atrás había sido hackeada. Sus datos. Junto con miles más. Habían acabado en la dark web. Usó mis propios datos de la brecha contra mí, susurró Laura. La ironía quemando como ácido. Ella no debería tener acceso a eso. Ni siquiera de una filtración, dijo Javier. No lo tiene, dijo Laura. Con una náusea creciendo. Pero mi padre sí. Enrique. Me ayudó a limpiar el desastre de aquella brecha de identidad. Conocía todos los detalles. Sabía dónde estaban los datos. La cadena se iba aclarando. Eslabón a eslabón pesado. El depósito de 20.000 euros, dijo Laura. Miguel dijo que se cobró. ¿De dónde salió? Voy por delante, dijo Javier. Llamé directamente al dueño de Reformas Pirineo Alto. Le dije que su empresa estaba metida en un fraude masivo y que su única salida era cooperar plenamente. Fue receptivo. El depósito se pagó con tarjeta de crédito Visa Signature. El titular es Carmen Mendoza. Carmen. Su madrastra. La que siempre sonreía dulcemente mientras preguntaba por qué no podía ser más generosa con la familia. La que gestionaba las finanzas de Enrique porque él era, por decirlo suavemente, un desastre financiero. Así que Carmen pagó el depósito, dijo Laura. Pensando en voz alta. Belén puso la visión y usaron mi identidad robada para firmar los contratos.
Hay una pieza más, dijo Javier. Voz pesada. Mi auxiliar acaba de conseguir las grabaciones de las cámaras de seguridad de la tienda de materiales donde Reformas Pirineo Alto tiene cuenta. La cuenta se usó para comprar los materiales iniciales. La bañera. El mármol. Adivina quién aparece. ¿Belén? Belén, confirmó. Estaba en cámara señalando accesorios. Pero no estaba sola. Estaba con tu padre. Enrique Mendoza. La última pieza encajó, cerrando el mecanismo. No era un intento torpe y desesperado de Belén por conseguir una casa. Era una conspiración. Su padre, su madrastra y su hermanastra. Los tres juntos. Decidiendo que su propiedad era en realidad suya. Enrique debió de proporcionar la llave de la caja de emergencia. Debió de proporcionar mis datos personales de la brecha KYC. Carmen puso el dinero. Belén puso el gusto hortera y espantoso. Javier, dijo Laura. Voz desprovista de toda emoción. Era la voz que usaba en Fortaleza Digital cuando se confirmaba una brecha. La voz de modo crisis. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es sencilla. Desde el punto de vista legal. Vamos a por todas. Presentamos una orden de protección temporal urgente ex parte. Solicitamos la cancelación de la anotación preventiva por fraude evidente y demostrable. Obtenemos una medida cautelar de urgencia para parar todas las obras de forma permanente. Es la opción nuclear. Hazlo, dijo Laura. Laura, dudó Javier. Esto se vuelve muy público. Muy rápido. La orden queda registrada en el registro de la propiedad. Esto no es solo un correo de cesación. Es una acusación de fraude penal contra tu familia. Contra Enrique. Destrozaron mi casa. Javier. Falsificaron mi nombre. Robaron mi identidad. Usaron una brecha de datos contra mí. Esto no es familia. Es una toma hostil. Presenta los papeles. Vale, dijo Javier. La duda desaparecida. Sustituida por su propia resolución. Los tendré presentados en el juzgado por la mañana. Colgaron. Laura se quedó en el silencio del coche mucho rato. El polvo de la obra se posaba en el salpicadero. El sol se había ido y las montañas eran siluetas negras y afiladas contra un cielo morado agonizante. Cogió el móvil. No llamó a su padre. No llamó a Carmen. Abrió un mensaje para Belén. Sus dedos teclearon una sola frase: deja de mentir. Envió. Vio el doble check azul aparecer. Vio el leído casi al instante. Belén estaba en línea. Estaba esperando esto. Esperaba una llamada. Una negación. Una ráfaga de mensajes enfadados llenos de faltas. En cambio, el móvil vibró con una alerta de una red social que casi nunca usaba. Una amiga la había etiquetado en una publicación. Era de Belén. Había colgado una foto suya. Cara hinchada. Aparentemente llorando. Sus dos hijos sentados en su regazo con cara de confusión. El pie de foto. Publicado apenas segundos después de leer su mensaje. Era una obra maestra de manipulación emocional. Estoy destrozada. Mi propia hermana. La que lo tiene todo.
Me prometió a mí y a mis niños un lugar seguro donde vivir. Estábamos tan ilusionados arreglando el viejo chalet familiar. Y ahora, por pura maldad, intenta echarnos. Acaba de amenazarme. Hay gente que nunca entenderá que la familia está por encima del dinero. Por favor, rezad por nosotros. La publicación ya estaba ganando tracción. Tías. Tíos. Primos lejanos apoyaban, esto es indignante. Laura. ¿Cómo puedes? La trampa estaba puesta. No solo habían invadido su casa. Habían preparado el campo de batalla. La estaban pintando como la villana fría y sin corazón. Belén había respondido a su mensaje. Laura miró la publicación. Luego los escombros dentro de la casa. Vale, dijo al aire polvoriento y vacío. Vale. Esto ya no es solo cuestión de ley. Es cuestión de narrativa. Y si hay algo que entiendo mejor que la seguridad de datos, es cómo controlar una narrativa. Se hace con hechos. Se hace con pruebas. Se hace construyendo un caso tan limpio, tan preciso que la emoción no pueda tocarlo. Belén acababa de cometer su primer error público. Había mentido en abierto. Y Laura tenía los recibos. Laura miró fijamente la publicación de Belén en redes. La luz azul del móvil iluminando el polvo de yeso que se había posado en el salpicadero. Las lágrimas fabricadas. Los niños usados como arma. El llamamiento a una familia que supuestamente había traicionado. Esto no había sido un arrebato emocional espontáneo. Era un movimiento calculado en un juego que llevaba años jugando sin saberlo. Era la culminación de una brecha sistémica lenta y larga. Una que no había empezado hacía 10 días con una firma falsificada, sino casi una década atrás con un cheque que escribió para salvar a su padre. 8 años. Ese era el sello de la primera vulnerabilidad grave. Tenía 26. Acababa de poner en marcha Fortaleza Digital. Enrique, su padre, había decidido convertirse en magnate inmobiliario. Siempre había sido un hombre de grandes visiones fallidas. Apalancó todo, metiendo dinero que no tenía en propiedades especulativas en un mercado que no entendía. Y entonces el mercado se dio la vuelta. Recordaba la llamada. No estaba en pánico. Enrique nunca estaba en pánico. Era un maestro explicando con calma la situación desafortunada. Una situación siempre causada por fuerzas externas, el banco, el mercado, el gobierno. Complicaciones imprevistas. Explicó que estaba un poco justo. Que las propiedades estaban a punto de girar. Pero que el ayuntamiento iba a embargar su residencia principal por impago de impuestos. La que compartía con Carmen. Laura pagó. Vació los ahorros de su empresa. El dinero que había apartado para un nuevo servidor. Pagó la factura. Evitando el embargo. Se dijo a sí misma que era algo puntual. Una emergencia. Pero en su familia las emergencias eran un servicio de suscripción. El agradecimiento que recibió fue un suspiro de alivio de Enrique. Seguido casi inmediatamente por la suave sugerencia de Carmen de que, como la exitosa de la familia, era lógico que ayudara a la familia a encontrar su equilibrio. El equilibrio nunca se encontró. En cambio, Laura había creado un precedente. Había confirmado que era el salvavidas.
Después de la segunda emergencia 6 meses más tarde, un préstamo personal a alto interés que había pedido a alguien poco recomendable. Se dio cuenta de que no estaba ayudando. Estaba facilitando. Su ayuda no era una escalera. Era un pozo cómodo. Así que hizo lo que mejor sabía hacer. Analizó el sistema e implementó un nuevo protocolo. Diseñó un trust fijo e inmutable para Enrique y Carmen. Una asignación mensual transferida directamente desde su cuenta de inversión a la de ellos. Suficiente para cubrir hipoteca, suministros, comida y un estilo de vida modesto. Era generoso. Y venía con una regla inquebrantable que les entregó en una reunión cara a cara. Esto es todo, había dicho. Sentada en su salón sobrecargado de decoración. Este es el apoyo. No habrá más préstamos de emergencia. No habrá más inyecciones a corto plazo. Esta es la frontera. Podéis vivir con esto o podéis ajustar vuestro nivel de vida. La elección es vuestra. Pero el cajero automático está cerrado. Enrique había puesto cara de herido. Como si ella hubiera sugerido algo cruel. Carmen. Sin embargo, había sonreído. Los ojos fríos. Laura. Cariño, había dicho. Voz chorreando preocupación azucarada. No seas tan fría. Somos familia. No hablamos de fronteras. Solo nos ayudamos unos a otros. Esa frase era el malware de código abierto que usaban para infectar cada interacción. Y le recordaba dolorosamente a su madre verdadera. Que murió cuando era demasiado pequeña. Lo poco que recordaba de ella era calidez genuina. Generosidad genuina. Carmen había tomado el concepto de familia, un concepto que su madre encarnaba, y lo había convertido en una porra. Una herramienta de extracción. Invocaba constantemente, la familia Mendoza. Como si decirlo suficientes veces borrara el hecho de que se había casado dentro y Laura era el último vínculo con la mujer cuya casa ahora ocupaba. Y luego estaba Belén. Su hermanastra. Hija de Enrique de un breve y desastroso afer entre matrimonios. Había orbitado la familia como un cometa rebelde. Apareciendo solo cuando necesitaba algo. Dejando una estela de drama y deudas. La última vez había sido un préstamo para un curso de maquillaje profesional. Había prometido devolverlo con su primer gran trabajo. El dinero se transfirió. Las promesas se hicieron y luego desapareció. Nunca terminó el curso. El dinero, unos miles de euros, se evaporó. Laura lo dio por perdido. Otro impuesto por ser una Mendoza. Este chalet. Este era el antídoto a todo eso. Era suyo. No de la familia. Suyo. Era la primera cosa extravagante. Puramente egoísta que se había comprado. Lo compró después de cerrar la ronda Serie B de Fortaleza Digital. El acuerdo había sido monstruoso. Había trabajado hasta el colapso físico durante 18 meses. Durmiendo en la oficina. Viviendo de cafeína y adrenalina. Cuando la transferencia llegó. Confirmando una valoración que apenas podía comprender. Su socio Owen le dijo que se tomara un mes. Ella se tomó una semana y compró el chalet. Lo compró porque era remoto. Lo compró porque el aire era fino y el cielo vasto. Lo compró porque la piedra era sólida y la madera era real. Era su fortaleza de soledad.
Su espacio de recuperación. Un lugar donde los únicos pings que oía eran los del viento contra los pinos. Era el único lugar en la tierra al que podía ir donde nadie podía pedirle nada. El polvo en el coche pareció espesarse. Un nuevo recuerdo. Afilado y ácido. Afloró. La llave. Cuando cerró la compra del chalet, Enrique y Carmen habían subido sin avisar. Habían recorrido la casa. Carmen tocando todo. Murmurando, qué rústico. Enrique, sin embargo, había quedado impresionado por el sistema de seguridad. Esto es de primera, había dicho. Admirando el panel. Pero, ¿y si se va la luz? ¿Y si falla la red? Necesitas una copia de seguridad antigua. Insistió en que instalara una simple caja de seguridad de obra para emergencias. Una llave física por si acaso. Yo guardaré una de repuesto también, había dicho. Por si te quedas fuera. Cariño. Solo para emergencias. Y ella, como una tonta, había aceptado. Le había dado a su padre, un hombre al que había tenido que poner una correa financiera, la llave física de su único lugar seguro. La llave que sin duda había entregado a Belén. La llave que se usó para facilitar esta invasión. Cada vez que había intentado imponer sus reglas para proteger su espacio, se encontraba con la misma culpa convertida en arma. Estás siendo fría. Eres igual que tu madre. Todo negocios. Tienes tanto. ¿Por qué no puedes compartir? ¿No quieres a tu familia? ¿Esto? Pensó mirando las paredes arrancadas. Es lo que su amor parecía. No era amor. Era derecho. Era una dependencia parasitaria que pintaba al huésped como cruel por intentar quitarse por fin el parásito. Sabía que Belén odiaba la estética del chalet. Había venido una vez. Miró la pizarra cálida y la madera oscura y arrugó la nariz. Es todo tan marrón. Laura. Necesita vida. Rosa. Dorado. Laura se había reído entonces. Pero Belén no bromeaba. En el pasado había hablado de su marca y de necesitar una casa de contenido para grabar sus tutoriales de maquillaje. Un fondo para la vida que quería proyectar pero no ganarse. Y ahora Laura veía el mood board de su nueva casa de contenido. Era su baño. Su dormitorio. Esa bañera dorada hortera. La vanity de Hollywood. El papel pintado floral pastel. No estaba reformando. Estaba reclamando territorio. Literalmente empapelaba su vida con la suya. Esto no era un impulso. Era un plan. Una conspiración entre los tres. La última vez que había ayudado de verdad había sido hacía 9 meses. Enrique había tenido un susto de salud real. Una estancia hospitalaria legítima. Una factura legítima que su seguro barato, el que Carmen había elegido, no cubría del todo. Laura pagó la parte que faltaba. Era importante. 5 cifras. Lo hizo sin dudar. 2 semanas después, en una comida familiar de domingo a la que la habían presionado para asistir, oyó a Enrique contándole a un primo, Laura se encargó. Es su deber. Claro. Ella es la que tiene el dinero. No, me ayudó. No, estoy agradecido. Es su deber. Ese fue el momento en que el último cortafuegos en su cabeza se activó.
Los vio por fin no como familia a la que amar y proteger, sino como un sistema a gestionar. Un sistema con un defecto fatal y corruptor. Su apoyo incondicional era la vulnerabilidad que explotaban. No era la hija. No era la hermana. Era el cajero automático andante. ¿Y esto? La destrucción de su santuario. Era el retiro más audaz. Más escalado. La restauración fue rápida. La cuadrilla de reformas Pirineo Alto, ansiosa por evitar una demanda, devolvió hasta el último euro de los 20.000 fraudulentos y realizó la demolición gratis solo para quitarse de en medio. La nueva cuadrilla que contrató Laura era meticulosa. Eran artesanos. Localizaron la misma pizarra cálida de tonos tierra. Encontraron un lavabo vintage para sustituir el destrozado. Reenyesaron las paredes y las pintaron del verde bosque original. Volvieron a colgar sus viejos apliques. En 21 días estaba hecho. El olor químico había desaparecido. El polvo había desaparecido. Las luces de Hollywood y la bañera dorada habían desaparecido. La casa estaba en silencio. Volvía a ser suya. Laura estaba en el porche. Unos periodistas merodeando al final del camino de grava. La historia se había convertido en sensación local. Una de ellas, la joven del Heraldo de Aragón, gritó una pregunta. Señora Mendoza. Después de todo esto, ¿su propia familia? ¿Cómo puede simplemente cortar con ellos? ¿Qué pasa con eso de que la sangre es más espesa que el agua? Laura los miró y luego miró su casa. Entera y tranquila. Las fronteras son la única forma de asegurarse de que el amor no se convierta en esposas, dijo. Luego entró y cerró la puerta con llave. Al día siguiente condujo hasta su banco en Zaragoza. Metió la nueva llave de repuesto, la única de repuesto, en una pequeña caja fuerte de depósito. Firmó el registro. La puerta de la cámara se cerró con un pesado y satisfactorio golpe neumático. Volvió a las montañas. Entró en su chalet. El sol de la tarde entraba por las ventanas limpias, iluminando la rica veta de los suelos de nogal. No había polvo. Fue a la cocina. A su propia máquina de café. Se preparó un té. Caminó hasta la ventana. Abrió el pestillo y la empujó de par en par. Una ráfaga de aire frío de montaña, oliendo a pino y nieve derritiéndose, llenó la habitación. No era el aire de la violación. No era el aire de polvo químico. Era solo viento. Era el sonido de un santuario por el que había luchado. Que había asegurado. Que por fin y completamente estaba en paz.